Hola, mi nombre es Carlos Iván Ramírez Loera, soy estudiante de la Prepa VM de segundo año. Hoy les vengo a presentar un podcast llamado La Ciencia al Micrófono. Hoy tenemos un tema fascinante, la genómica. Vamos a descubrir qué es, cómo está cambiando nuestras vidas y qué futuro nos espera. Para acompañarnos está Regina Paredes, especialista en biológica molecular y genómica. ¿Cómo estás? Hola Carlos, muy bien, gracias. ¿Y tú? Mi nombre es Regina Paredes y yo hoy voy a presentarte sobre este tema. La verdad es que estoy muy emocionada de hablar sobre la genómica porque es un tema muy interesante, fascinante, sino también tiene un impacto en la vida. También tiene un impacto en directo sobre nuestra salud, la alimentación y el futuro, y hoy vengo a presentarte sobre este tema. Pues perfecto, Regina. Entonces, pues empecemos con algo simple. ¿Qué es la genómica y por qué es tan importante en nuestra salud, alimentación, futuro? Dime por qué tiene un impacto tan directo en nuestro día a día. Bien, te voy a explicar qué es la genómica. La genómica es una rama de la biología que estudia la genoma completo de un organismo, es decir, todo su ADN, mientras la genética analiza genes individuales. Como la genómica se enfoca en cómo interactuar entre sí con el medio ambiente. Por así decirlo, un poco resumido, tiene mucho que ver con el ADN y con los genes que tenemos individualmente como persona. Muy bien, Carlos, ¿y si estás entendiendo un poquito más o menos del tema? Sí, Regina, se escucha muy interesante. Gracias por tus conocimientos. Te tengo una pregunta. Entonces, ¿podría decir que la genómica nos da una visión global del manual de instrucciones de un organismo? ¿O cómo está la onda? Exactamente. Es como tener el mapa completo de instrucciones biológicas. Pues también esto nos puede ayudar a entender cómo funcionan los organismos, cómo se heredan ciertas características o cómo prevenir o tratar enfermedades. Muy bien, se escucha muy interesante que gracias a la genómica se pueden atender enfermedades, prevenir y todo eso. Te tengo otra pregunta. ¿Cómo se estudia la genómica? Es muy interesante esa pregunta, pero te voy a explicar más o menos. Usamos tecnologías como la secuenciación de ADN, que nos permite leer cada letra en la genomía. Es también un organismo. Por ejemplo, el proyecto Genoma Humano, que terminó en el 2003, nos dio por primera vez una visión completa del genoma humano. Está muy interesante eso, porque desde hace muchos años ya tenemos una visión sobre lo que es más o menos el ser humano. Y para seguir con este tema, te voy a explicar un poco sobre las aplicaciones de la genoma en la medicina, ¿va? Se escucha muy, muy interesante todo lo que acabas de decir sobre el genoma humano. Y te voy a preguntar algo más. ¿Cómo ha revolucionado la genómica la medicina? Muy bien, Carlos. Es uno de los mayores avances de la medicina personalizada. Estoy muy sorprendida con este tema porque de verdad es un avance muy, muy avanzado, que gracias a eso ahorita ya estamos muy avanzados sobre el tema. Y al analizar el genoma de un paciente, podemos diseñar tratamientos adaptados específicamente a sus necesidades. Se puede personalizar, por así decirlo. Por ejemplo, en oncología, las terapias dirigidas atacan mutaciones específicamente como los tumores, haciendo el tratamiento más efectivo y con menos efectos secundarios. Y eso está padrísimo porque hay medicamentos que te los tomas y los efectos secundarios son malísimos. Hasta a veces terminan afectando más a las personas. Entonces, pues, está mucho mejor porque así ya hasta se puede curar uno más rápido, por así decirlo.
Curar no, porque pues no es eso, pero así, más o menos. Muy bien, Regina, se escucha muy interesante lo que acabas de decir y es importante porque se puede sacar muchas cosas sobre la genómica. Eh, este, Eso es impresionante. ¿Qué más podemos esperar en medicina gracias a la genómica? Mira, te voy a explicar más o menos a lo que me estás diciendo. Pues también está ayudando en el diagnóstico de enfermedades raras. Muchas condiciones que antes eran un misterio, ahora pueden diagnosticar gracias a pruebas genéticas y a los avances que llevamos. Además, la genómica nos permite predecir riesgos para ciertas enfermedades como el cáncer, enfermedades como cardiovasculares y tomar medidas preventivas. Eso quiere decir que ya podemos prevenir todas nuestras enfermedades gracias a los avances que llevamos con la genómica. Se escucha muy interesante, suena como casi en las películas de ciencia ficción, pero es una realidad que estamos viendo día a día. ¿Hay algún ejemplo que te parezca especialmente interesante o te ha tocado vivir un ejemplo así? Sí, Carlos, de hecho, te voy a dar un ejemplo. En las enfermedades hereditarias como la fibrosis quística, las pruebas genéticas pueden identificar si una pareja tiene riesgo a transmitir la enfermedad a sus hijos. O sea, muchas enfermedades también como el cáncer y así, si algún familiar tuyo la tuvo, puede ser hereditaria a sus hijos o hasta a tu persona. Cambiemos el tema. La genómica no solo impacta en la medicina, sino también en la agricultura. Así es, en la agricultura la genómica nos ayuda a desarrollar cultivos más resistentes a plagas, enfermedades y condiciones climáticas extremas. Esto es fundamental en el mundo donde el cambio climático está afectando en la producción de los alimentos. Qué interesante se escucha. Nunca imaginé que se usara tanto la genómica para también la agricultura y pensar que se usa para los alimentos que comemos hoy en día. ¿Y cómo se hace eso? Bien, Carlos, te voy a explicar. Usamos herramientas como CRISPR para editar el ADN de las plantas de manera precisa. Por ejemplo, podemos hacer que una de esas plantas sea más resistente a una plaga específicamente o que un cultivo tolere mejor de sequía, en un caso famoso en la raíz más resistente en la sequía, que ayuda a los agricultores en las regiones áridas. Pero también hay muchas personas que se quejan sobre los alimentos que están modificados genéticamente, ¿no? O sea, mucha gente le cae mal algunas frutas, algunas verduras y así. Sí hay, Carlos. Hay preocupaciones éticas y de seguridad, pero la evidencia científica muestra los alimentos modificados genéticamente son seguros. Además, muchos de los alimentos que consumimos han sido modificados naturalmente a lo largo de la historia mediante el cruce selectivo. ¿Sí sabías o no estabas enterado, Carlos? Ahora también te voy a dar información sobre el futuro de la genomia. Ok. Y hablemos sobre el futuro. Si en la actualidad se está dando estas quejas o así, hablemos del futuro. ¿Qué crees que veremos en los próximos años gracias a la genómica? Sí, Carlos, creo que veremos grandes avances de terapias genéticas, ya sea que están utilizando tratamientos que corrigen mutaciones directamente del ADN, como las terapias para la anemia o la distrofia muscular. También podremos llegar a prolongar la vida saludable de las personas al prevenir enfermedades antes de que las desarrollen. Eso suena increíble, pero también trae dilemas éticos. Por ejemplo, ¿qué pasa con la idea de los bebés a la carta? Exactamente, Carlos. La edición genética plantea grandes desafíos éticos. Podremos corregir enfermedades hereditarias, pero hay riesgo de que las absorba la tecnología para fines no éticos, como seleccionar características físicas o intelectuales. Por eso es esencial que haya regularización y un debate abierto sobre cómo usar estas herramientas de manera responsable.
Parece que el futuro de de la genómica no solo depende de la ciencia, sino también que nosotros participamos este, nosotros también participamos como sociedad, vaya. Totalmente, Carlos, es un área con potencial enorme, pero debe manejarse con cuidado y con mucha ética. Y en conclusión, te voy a dar una conclusión muy rápida, ¿va? ¿Me puedes decir qué has aprendido hoy sobre este tema? Claro, hoy hemos aprendido muchísimo sobre este tema que es la genómica, cómo está transformado a la medicina, la agricultura, o sea, se usa día a día en nuestra vida cotidiana y no nos damos cuenta. Y lo que nos depara el futuro, ¿algo más que quieras añadir, Regina Paredes? Sí, Carlos, solo que la genoma está transformado en nuestra forma de entender la vida, unas herramientas poderosas que pueden resolver grandes problemas siempre y cuando la utilicemos de manera responsable. Y ahora, Carlos, para darte una conclusión un poco más rápida, mi compañera Amanda te va a dar una introducción un poquito más larga, pero más específica sobre los temas. Muchas gracias, Carlos. La genómica es una rama de la biología que se centra en el estudio del genoma, es decir, el conjunto completo de material genético de un organismo. Este campo no abarca la secuenciación y el análisis de los genes individuales, sino también la investigación de la estructura, función, evolución y mapeo de los genes en organismos completos. La genómica ha experimentado avances significativos gracias al desarrollo de tecnologías avanzadas de la secuenciación del ADN y la bioinformática que ha permitido el análisis más detallado y a gran escala de los genomas de muchas especies, incluidas las humanas. Hablando más de su historia y sus orígenes, el término genómica surgió en la década de 1980 como un campo emergente de investigación impulsado por el proyecto del genoma humano, que empezó en 1990 y culminó en 2003. Con la secuenciación completa del genoma, este proyecto fue uno de los mayores esfuerzos científicos internacionales y su éxito revolucionó la biología molecular, proporcionando un mapa detallado de aproximadamente 20.000 a 25.000 genes humanos. Desde entonces, la genómica ha crecido exponencialmente, extendiéndose a otras áreas como la genómica comparativa, la genómica funcional, la genómica estructural y la genómica personalizada. El genoma y la secuenciación del ADN. El genoma es el conjunto completo de material genético de un organismo. En los seres humanos, por ejemplo, está compuesto por 46 cromosomas de 23 pares que contiene alrededor de 3.000 millones de pares de bases de ADN. El ADN está formado por secuencias de nucleótidos, que son las unidades básicas compuestas por base nitrogenada: adenina, timina, citosina y guanina, un azúcar y un grupo fosfato. Las bases se emparejan de forma específica: adenina con timina y citosina con guanina, formando una estructura en doble hélice. La secuenciación del ADN es el proceso mediante cual se determina el orden exacto de las bases en el genoma. Este proceso es fundamental para la genómica, ya que proporciona la información primaria necesaria para comprender cómo los genes codifican las proteínas y regulan las funciones celulares. En la década de 1970, Frederick Sanger desarrolló un método de secuenciación que lleva a grandes avances en el estudio de los genomas. Hoy en día, las tecnologías de secuenciación de nueva generación permiten secuenciar grandes cantidades de ADN de manera rápida y económica. En áreas de estudio de la genómica es un campo multidisciplinario que se
subdivide en varias ramas. Algunas principales áreas de estudio son la genómica estructural, que se enfoca más en la organización, estructura y mapeo de genomas. Esto incluye el estudio de la disposición de los genes a lo largo de los cromosomas, la identificación de regiones no codificantes y el análisis de la variabilidad genética entre individuos de una misma especie. La genómica funcional. Esta rama busca comprender cómo los genes y las secuencias del ADN se expresan en las células, es decir, cómo se transcriben a ARN y traducen a proteínas, y cómo estos procesos contribuyen a las funciones biológicas y a la salud de los organismos. La genómica comparativa consiste en comparar los genomas de diferentes especies para identificar similitudes y diferencias. Esto ayuda a entender los mecanismos evolutivos que han dado forma a los genomas a lo largo del tiempo y proporciona información sobre la función de los genes y las adaptaciones específicas de cada especie. La genómica de poblaciones analiza la variabilidad genética dentro de poblaciones y entre ellas. Esto es crucial para entender la evolución, la selección natural y la diversidad genética, y se aplica a áreas como la genética de poblaciones humanas, la mejora genética en la agricultura y la conservación de especies en peligro de extinción. La genómica personalizada se refiere al uso de información genética individual para adaptar tratamientos médicos a las características genéticas de cada persona. También conocida como medicina de precisión, esta rama busca mejorar la prevención diagnóstica y tratamiento de enfermedades basándose en el perfil genético único de individuo. Tecnologías en genómica. El avance de la genómica ha sido impulsado por el desarrollo de tecnologías de secuenciación y análisis de datos. Algunos de los avances más importantes incluyen la secuenciación de próxima generación. Estas tecnologías permiten secuenciar grandes cantidades de ADN a gran velocidad y costos relativamente bajos. Se utilizan para obtener secuencias completas de genomas, realizar estudios de expresión génica y analizar variantes genéticas a nivel poblacional. Esta tecnología está en edición genética, permite modificar el ADN de manera precisa y dirigida. A Revolución, la genómica le ofrecerá una herramienta poderosa a corregir mutaciones genéticas, crear modelos animales para enfermedades y explorar nuevas terapias génicas. La bioinformática. La genómica moderna genera una enorme cantidad de datos y la bioinformática es la disciplina que se encarga del almacenamiento, procesamiento y análisis de datos. Los algoritmos de bioinformática son esenciales para interpretar las secuencias de ADN y variaciones genéticas, así como para hacer descubrimientos sobre la función de los genes. Aplicaciones de la genómica. La genómica tiene aplicaciones vastas y variedad en diversos campos, como en la medicina. La genómica ha transformado la medicina al permitir el diagnóstico temprano de enfermedades genéticas, al desarrollo de terapias personalizadas y la mejora de tratamientos para enfermedades como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades raras. Los estudios genómicos también han llevado al descubrimiento de biomarcadores para diversas condiciones. También está en la agricultura. La genómica está revolucionando la agricultura, permitiendo el desarrollo de cultivos genéticamente modificados, que son más resistentes a enfermedades, plagas, condiciones climáticas adversas. También se utiliza para mejorar la calidad nutricional de los alimentos y aumentar los rendimientos agrícolas. Está también en la conservación de especies, en la biología de la conservación. La genómica se ha utilizado para estudiar la diversidad genética de las especies de vulnerabilidad a la extinción. Los estudios genómicos pueden ayudar a conservar las poblaciones pequeñas y garantizar la salud genética de especies en peligro. La biotecnología.
Las empresas biotecnológicas aplican la genómica para desarrollar nuevos productos, desde medicamentos hasta biocombustibles. Además, se utiliza la producción de organismos genéticamente modificados para producir proteínas terapéuticas o enzimas industriales. Desafíos y consideraciones éticas. La genómica, a pesar de sus muchos beneficios, también plantea desafíos, cuestiones éticas. Entre principales problemas se encuentran la privacidad de la genética. A medida que recogen grandes cantidades de información genética, surge preocupación por la privacidad de los datos genéticos personales. El uso de estos datos para fines de investigación o comerciales plantea cuestiones sobre el consentimiento informado y el acceso no autorizado a la información genética. La discriminación genética. Existe el riesgo de que la información genética de un individuo sea utilizada de manera discriminatoria, por ejemplo, en el ámbito laboral o asegurador, que lo podría dar lugar a estigmación o desigualdad. La edición genética. Aunque tecnologías como CRISPR ofrecen la posibilidad de corregir enfermedades genéticas, también despiertan preocupaciones sobre los usos no éticos, como la creación de bebés a la carta o la modificación de características hereditarias en humanos. También tiene un impacto ambiental. El uso de los organismos genéticamente modificados plantea interrogantes sobre los efectos a lo largo del plazo en los ecosistemas y la biodiversidad. Para concluir el tema, la genómica es un campo apasionante y constante en evolución. Es decir, que constantemente lleva sus trabajos más lejos, que ofrece oportunidades para transformar muchas áreas de la biología, la medicina, desde el entendimiento de la base genética de las enfermedades, la mejora de los cultivos y la conservación de biodiversidad. Las aplicaciones de la genómica son vastas y prometedoras. No obstante, es importante abordar desafíos éticos, sociales, que surgen como estos avances para garantizar que se utilicen de manera responsable y beneficio de la humanidad. Y pues con esto concluimos el tema de la genómica con mis 3 compañeros.